Sean bienvenidos a la presentación del reporte de investigación bajo el nombre Análisis de la prueba regional de la Olimpiada Juvenil de Matemática 2017 para la formación de docentes, la cual forma parte del primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre la formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología. En esta investigación se abordó la falta de estrategias enfocadas en la resolución de problemas y actividades que aumenten la capacidad de análisis en los estudiantes de bachillerato, pues éstas obstaculizan el aprendizaje efectivo en las matemáticas en los estudiantes. ¿Qué significa esto? Esto significa diferencias en el abordaje de problemas por parte de los estudiantes y por parte de las olimpiadas. O sea, los estudiantes no llegan a las respuestas que las olimpiadas exigen. También impide el desarrollo óptimo del conocimiento necesario para la resolución de problemas. Si los estudiantes no tienen las capacidades de análisis, no desarrollan el conocimiento necesario para la resolución de problemas tipo olimpiada. Además de esto, se dificulta diferenciar los elementos básicos de los objetos matemáticos, y todo esto es a causa de la falta de formación de docentes en análisis de textos como herramienta para la preparación de los participantes de las olimpiadas. Si los docentes no están preparados para entrenar a los estudiantes, entonces, a pesar de que ellos asistan a la preparación de las olimpiadas, los mismos no van a ser capaces de resolverlos, pues no están acostumbrados a resolver problemas de este tipo en su actividad matemática diaria. Entre los objetivos de esta investigación se tiene como objetivo general analizar los resultados de la prueba regional de la Olimpiada Matemática 2017 para la formación docente y como específicos valorar la idoneidad epistémica y cognitiva de un proceso de pruebas y evidenciar la valoración de la idoneidad epistémica y cognitiva de un proceso de pruebas provee información importante y necesaria para la formación docente. Entre las teorías que fundamentan esta investigación se tienen la idoneidad didáctica, la teoría de significados y algunas definiciones de formación docente. Primero tenemos la idoneidad didáctica, tenemos dos aspectos que son la idoneidad epistémica y la idoneidad cognitiva. En términos generales, la idoneidad epistémica evalúa el nivel de importancia de los significados institucionales, mientras que la idoneidad cognitiva expresa el grado en que los significados pretendidos e implementados están en la zona de desarrollo potencial de los alumnos. Ahora, con respecto a la teoría de los significados, tenemos que Godino y Font, 2006, ellos tienen dos tipos de significados, tienen los institucionales y los personales. Entre los institucionales tenemos el referencial, que sirve para guiar al pretendido. El pretendido es lo planificado, el implementado son las prácticas realizadas y el evaluado es el que se utiliza para evaluar. Ahora, en el personal todos son manifestaciones del sujeto. El global son la manifestación del sujeto relacionado a un objeto matemático específico. El declarado es el expresado en un examen. Y el logrado es a lo que el estudiante llega al final de todo el proceso. ¿Ok? Ahora, con respecto a la formación docente, Godino y Batanero nos dicen que el análisis de textos son herramientas que deben figurar en los criterios para analizar la propia práctica docente. Lo que se relaciona mucho con la investigación, pues al final se está buscando implementar el análisis de texto en la formación de docentes con fin de analizar la propia práctica docente. Ahora, las unidades de observación en esta investigación son los contenidos del diseño curricular de primer año,
la prueba regional de primer año de las Olimpiadas Juveniles Matemáticas 2017 y la respuesta de los participantes de las Olimpiadas Juveniles de Matemáticas 2017. Y ahora, como unidades de análisis tenemos los significados referenciales, que salen justamente de los contenidos de primer año del currículo, los significados evaluados en la prueba regional de primer año del 2017 y los significados declarados en las respuestas de los participantes de las Olimpiadas Juveniles de Matemática 2017. Ok, el marco metodológico se divide en ciertos pasos. Primero, se extrajeron los significados referenciales, evaluados y los declarados. ¿A qué se refiere esto? Se tomaron los contenidos del currículo y se extrajeron los aspectos más relevantes de este. Con los significados evaluados se extrajeron los objetos matemáticos presentes en la prueba de primer año, ya sean propiedades, lenguaje, definiciones, procedimientos, respuesta, entre otros. Y los significados declarados se tomaron las expresiones significativas en las respuestas de los estudiantes. Ahora, en el paso 2 se obtuvieron las expresiones que relacionan a los significados referenciales con los evaluados. Entonces, aquí aquí se relacionaron esas expresiones que se hallaron de los significados referenciales del currículo con las expresiones que se sacaron de los significados evaluados de la prueba. Y para relacionarlas, pues para ver en dónde ellas se unen y qué aspectos tienen diferentes. Ahora, el paso 3, se contrastaron el significado declarado con el significado evaluado. Eso es lo mismo que en el anterior, pero con significados distintos. Se toma el significado declarado y se contrasta con el evaluado para ver qué cosas tienen en común y qué cosas tienen diferentes. Ahora, el paso 4 se presenta en la unidad educativa Colegio Fe y Alegría, Virgen Niña, un taller de análisis de textos a profesores, tanto de bachillerato como de primaria. Caben destacar ciertas cosas. Primero, de las 14 pruebas que se realizaron en su totalidad, solamente se analizaron 7. Y de los 20 docentes que laboraban en ese momento en la unidad educativa Virgen Niña, participaron nada más al taller 10. Ahora, los resultados. En el paso 1, en la extracción de los significados se evidenciaron ciertas cosas de acuerdo con los significados. Primero, los significados referenciales se evidenciaron como los contenidos del diseño curricular buscan la contextualización, el análisis y la reflexión del contenido matemático. Esto quiere decir que ellos no buscan simplemente que el estudiante sepa sumar, restar y multiplicar, sino que el estudiante sea consciente de cuándo debe sumar, cuándo debe restar, cuándo debe multiplicar y en qué parte y en dónde él debe realizar estas actividades matemáticas en su entorno. Ahora, los significados evaluados. En las Olimpiadas se busca la utilización de matemáticas en un contexto de resolución de problemas, en su mayoría cotidiano, ya sea la realización de un promedio para conocer unas notas, así sea el usar una ecuación para descifrar un código. Esta siempre busca la utilización de matemáticas para resolver un problema que puede ser viable en la vida diaria. Ahora, con respecto al paso 2, ¿cuándo se relacionan los significados referenciales con los significados evaluados? Se observa cómo los significados referenciales buscan contextualizar el conocimiento matemático de tal forma que los estudiantes sean capaces de utilizar la matemática para resolver situaciones cotidianas, lo cual se asemeja mucho a los significados evaluados, pues cada uno de los problemas de la prueba regional de primer año de las Olimpiadas Matemáticas del 2017 está representado por un contenido del currículo. Términos generales.
se puede concluir que el nivel de idoneidad epistémica es alto, pues los significados evaluados son equivalentes a los significados referenciales. Ambos buscan lo mismo, ambos buscan usar el conocimiento matemático en la resolución de problemas con el fin de contextualizar la actividad matemática, que no sea simplemente sumar o restar, sino estoy sumando para resolver un problema en mi comunidad, estoy resolviendo una ecuación para conocer una incógnita que me ayudará a resolver un problema más grande, etc. Ahora, en el paso número 3, relacionar los significados evaluados con los significados declarados, se observa que entre estos hay elementos en común, pero los participantes no son capaces de llegar a los resultados esperados por la falta de preparación escolar. Los estudiantes que están matemáticamente preparados no pueden discriminar cuándo usar ese conocimiento. Se reitera el problema que se mencionó anteriormente. Los estudiantes ciertamente están matemáticamente preparados. El problema es que estos no son capaces de diferenciar cuándo deben usar este conocimiento. O sea, lo que en términos generales me dice que el nivel de idoneidad cognitiva de la prueba regional es medio, pues los significados declarados están a un nivel aceptable para un estudiante de primer año. Sin embargo, el estudiante no es capaz de usar ese significado de manera efectiva para resolver la prueba, que quiere decir que él entiende la matemática, pero al final no sabe cómo usarla. En la experiencia en el Virgen Niña, todo se dio porque en la culminación del servicio comunitario los profesores buscaban una forma de continuar con el entrenamiento por ellos mismos, pero no conocían ni las exigencias de los problemas ni cómo resolverlos, por los que pidieron a la investigadora un taller diferente que les permitiera saber cómo usar los problemas. Estas situaciones llevaron a la investigadora a realizar un taller de análisis de texto matemático en la unidad educativa Colegio Fe y Alegría Virgen Niña, donde se buscaba que los docentes conocieran las distintas herramientas para analizar textos matemáticos. En este taller se realizó un solo día, con la participación de 10 docentes, mayormente de maestras de primaria. En este taller se realizaron 3 actividades. La primera, en primera instancia, la investigadora les explicó a los docentes cómo extraer los objetos matemáticos de un texto matemático. Se tomó un problema de las Olimpiadas y se fueron extrayendo lo que eran las propiedades, las definiciones, el lenguaje, todos estos tipos de objetos matemáticos a partir del enunciado y del procedimiento del problema. Después de esto, los docentes tenían que realizar este mismo procedimiento por sí mismos con un problema que se les había dado al principio. Y al final del taller se analizaba, en vez de un texto matemático en sí, un problema, se analizó fue un examen. De ese examen teníamos las respuestas del estudiante y se tenía que analizar qué tipo de error había cometido. Se había cometido un error de lenguaje, de definición, y qué aspectos se tenían que trabajar. Entre los aspectos más relevantes de este taller resalta primero la gratitud por parte de los profesores, que quedaron realmente encantados con esto, pues esta herramienta les permitía saber, de acuerdo con el objeto matemático, cuándo podían usar ese problema como una actividad específica para dar clases. O sea, sabían cuándo usar el problema en su planificación. En una clase, por ejemplo, de tercer grado, sabían que podían usar ciertos problemas porque exigían que si la multiplicación, la suma, la división, etcétera, etcétera. También lograron entender qué tipos de errores tenían los estudiantes y qué aspectos tenían que atacar al momento de dar las clases. O sea, ya no era simplemente, bueno, te equivocaste aquí, no. Era, mira, tienes un error de lenguaje, tienes que practicar más aquí. O sea,
lo que se logró en ese taller fue que los profesores fueran más conscientes de el manejo de los objetos matemáticos, no solamente en la planificación de la clase, sino para evaluar lo que se había hecho durante la clase. Ahora, los aspectos que se quieren conseguir con esta investigación. Primero, la comprensión del quehacer matemático con el fin de mejorar las condiciones del aprendizaje. No se puede mejorar lo que no se analiza, lo que no se evalúa. Por esto es importante analizar, comprender qué es lo que se está haciendo matemáticamente con los estudiantes para mejorar las condiciones del aprendizaje de los mismos. Ahora, se busca promover el análisis de texto en la formación de docentes. Ciertamente, los textos son de mucha importancia en la formación de docentes, pero el análisis de esto es mucho más importante, pues es a través de este análisis que nosotros podemos diferenciar qué aspectos tomar de un libro, de un texto cualquiera de matemática. O sea, al analizar los textos es más fácil utilizar el texto matemático. Y el uso del texto matemático como herramienta indispensable en la planificación de una clase. Ciertamente se reitera lo anterior, el texto matemático es una herramienta necesaria para una clase de matemática, por lo tanto es necesario analizar su funcionalidad, analizar no solamente un libro, un texto, cualquier texto. Por ejemplo, los problemas matemáticos son de necesidad y es necesario analizarlos para saber en qué momento de la clase es más oportuno utilizarlo, cómo utilizar los problemas y qué aspectos de los problemas los estudiantes les va a llamar la atención, o en qué aspectos de esos problemas los estudiantes no están comprendiendo o no manejan o no pueden resolver. Por ejemplo, que como en el ejemplo anterior se mostraba un problema y se resaltaba que el estudiante tenía problemas con la parte de procedimiento. Justamente al yo analizar eso, al darme cuenta de que el estudiante tiene un error de procedimiento, puedo ir directamente a atacar ese error de procedimiento. Se busca el uso del texto, el uso asertivo del texto.